Entonces, ¿qué cosa es el sistema del citocromo P450? No es una enzima, como les he dicho, sino básicamente es un conjunto, ¿ya? Se encuentra a nivel del retículo endoplásmico del hepatocito, a nivel hepático. Las isoformas, vale decir, no existe un solo citocromo P450, hay varias. ¿Ya? Sin embargo, cada una pues tiene sus particularidades. No significa que van a tener que ustedes aprenderse todas y memorizar todas. Lo importante es que quede el concepto. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa hace? ¿Ya? Como ejemplo nada más colocamos aquí dos de sus isoformas. Esta, por ejemplo, se encarga de metabolizar más a los antiarrítmicos, antidepresivos, como están viendo, algunos betabloqueadores. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se usan ese tipo de fármacos. ¿Ya? Y habrá otros que metabolizan, por ejemplo, otro tipo de fármacos, como es en este caso los inhibidores de bomba, digamos, o las benzodiazepinas. Entonces, de forma general, yo sinceramente no creo que exista alguien que se tenga de memoria los 50.000 fármacos y cada uno sabiendo qué interacción tiene con el citocromo P450. ¿Ya? Lo que sí debemos de saber es quiénes son inductores, eso sí, ¿no? Para manejarlo con cierto cuidado. ¿Ya? Estos son los fármacos que inducen a esta enzima, y al inducir es otra forma de decir potencian esta enzima, y al potenciarla, obviamente, ese primer paso va a ser mucho más marcado, lo que va a significar que va a haber más medicamento que se va a metabolizar en ese primer paso. Un ejemplo que nosotros tenemos es cuando tratamos a los pacientes con VIH haciendo el uso de nevirapina, por ejemplo, y si hacen con infección con tuberculosis, al darles el esquema de tratamiento, la rifampicina está incluido, y la rifampicina, al ser un inductor enzimático, le quita potencia a la nevirapina. ¿Ya? ¿Por qué? Le doy rifampicina y la nevirapina ya no se metaboliza una parte nomás en el primer paso, sino más porcentaje. Por lo tanto, le quita potencia. Esa es más o menos la interpretación que se le tiene que dar. Es cuando se usa rifampicina, hay que tener una tablita a la mano, ver si los otros fármacos que estamos usando, ¿no?, tienen interacción con el citocromo para aumentarle la dosis, no para bajarle la dosis. ¿Ya? Para aumentarle la dosis. A veces hacemos a lo revés, ¿no? A veces hacemos a lo revés. Mucho fármaco está usando. Pobre hígado, decimos, como si fuéramos empíricos. Por lo tanto, le voy a bajar la dosis. Ya la rifampicina le está quitando potencia y encima nosotros le bajamos la dosis, ¿no? A veces actuamos en automático. Pero miren, no es solamente rifampicina, como les comentaba, también están los anticonvulsivantes, para colmo los más conocidos, ¿no? Fenitoína, fenobarbital. ¿Ya? Estos también son inductores enzimáticos del citocromo P450. Y miren esto, hábito de fumar y el alcohol también. A este señor le voy a dar menos dosis porque su hígado, debido al alcohol, ya está malogrado. Pobre hígado. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy perjudicando desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Porque más bien si consume alcohol es inductor enzimático y lo que le voy a dar se va a metabolizar más por el sistema del citocromo P450. ¿Ya? Entonces el hábito tabáquico y el consumo de alcohol también son inductores del citocromo P450. Hay que tenerlo en cuenta. Ya no solamente son los fármacos. Pero miren, los dos anticonvulsivantes, fenitoína, fenobarbital, y también rifampicina está ahí. ¿Ya? Pero lo que más les van a preguntar es rifampicina, de una u otra forma. A veces la pregunta es directa y le dicen cuál de los siguientes es un inductor del citocromo P450. Muchas preguntas han venido así. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. En los fármacos administrados por vía oral, el metabolismo parcial de los mismos, metabolismo parcial, conocido como el primer paso, se lleva a cabo ¿en dónde? Así es. Grabado para siempre, ¿eh? Ya esto ya no lo van a repasar. Esa es la idea. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es el que se puede, o es el que puede generar un mayor número de interacciones medicamentosas? Esta es una pregunta MIR, por ejemplo. Esta es una pregunta MIR, aunque no lo crean. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, el que no le entiende la pregunta, obviamente dice, pucha, no he leído muy bien de cada uno sus interacciones medicamentosas. No, está haciendo referencia ¿a qué? A un inductor enzimático. Claro, no les van a preguntar de forma directa, pero es una forma de decirlo, ¿no? Al ser inductor enzimático, obviamente va a potenciar el efecto del citocromo P450 y va a generar interacciones medicamentosas que no deseamos, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es rifampicina. Fíjense, una forma de preguntar no muy común,
pero hace referencia a lo mismo. Por eso siempre comento, las preguntas en realidad no son ni difíciles ni fáciles, simplemente son planteadas de diferentes modos que a veces no le interpretamos bien lo que nos están preguntando, pero en realidad es lo mismo todas las veces, ¿ya? La forma de preguntar es lo que puede variar. Ahora que van a dar su examen el sábado, van a dar, ¿no? Claro, el sábado van a dar su simulacro de 200 preguntas, se van a ir cansados, todo eso, ya es momento de que empiecen a entrenar. Más o menos tienen que enfocar las cosas de esa forma. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes vías de administración evita el metabolismo parcial del fármaco a nivel hepático? ¿Qué dicen? Siempre hay que leer bien, ¿ah? Sería lo mismo que si yo les dijera cuál de las siguientes vías de administración evita parcialmente el metabolismo. Sería otra cosa, ¿no es cierto? La pregunta sería otra cosa y otra sería la respuesta. Pero acá dice evita el metabolismo parcial. Evita, al 100% lo evita. ¿Cuál es? La vía sublingual, así es. Pero si les dijera, fíjense, una sola palabra, evita parcialmente el metabolismo a nivel hepático, eso es la vía rectal, porque esa es la que evita parcialmente, no del total. Pero acá dice evita el metabolismo parcial. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes vías de administración de fármacos no existe absorción? Así es. ¿Ya? En la intravenosa habíamos dicho todo se deposita directamente, es una vía directa, no atraviesa ningún epitelio y es la que más concentración de inmediato se va a obtener y luego va a ir descendiendo obviamente. La vía intravenosa no hay absorción, obvio, porque ya colocamos el fármaco de forma directa donde necesitamos. Muy bien. A ver cómo responden eso de ahí. Dice, inducen el sistema de enzimas del citocromo P450. Fenitoína y fenobarbital sí son inductores, rifampicina también. El que más les van a preguntar, y hemos dicho, rifampicina probablemente. ¿Ya? Sin embargo, habíamos dicho que la ingesta de alcohol y el hábito tabáquico también, ¿no? Inducen el citocromo P450. Aquí, como no está discriminando en la pregunta, no pregunta sobre exclusivamente fármacos, sino en general dice que induce, obviamente la respuesta es todos. Bien. Este tipo de conceptos también es importante. Ya vamos entrando a la parte de farmacodinamia, ¿ya? Cuando ustedes administran un fármaco, y vamos a poner de ejemplo el antibiótico, porque les vuelvo a recordar, al final ustedes van a desarrollar los principales fármacos en cada capítulo de clínica. En neuro harán la parte de neuro, en endocrino lo mismo, ¿no es cierto? En nefrología, ¿ya? Y obviamente conmigo vamos a conversar la parte de antibióticos, ¿ya? Y este es un interesante ejemplo más o menos de lo que sucede. Todo fármaco administrado, podríamos poner ejemplo un antibiótico, digamos, va a describir en este plano cartesiano, concentración tiempo, ¿no? Esto de aquí de amarillo vendría a ser la concentración que se obtiene a nivel sanguíneo, ¿ya? Si administramos el fármaco, obviamente va a haber un incremento hasta que vamos a lograr la concentración máxima, pero no se va a ir de forma infinita para arriba, ¿no es cierto? Después esa concentración o pico máximo va a empezar a disminuir, ¿no? Hasta que al final se va a depurar del total. Bien. Sin embargo, esta curva va a generar algunos puntos importantes que nosotros debemos de recordar para poder hablar de los parámetros farmacodinámicos. ¿Cuáles son? Obviamente, como su nombre lo indica, esto será el pico máximo o concentración máxima. Es la máxima concentración que se logra luego de administrar un fármaco. Luego irá descendiendo. Y aquí está vida media. ¿Ya? ¿Qué cosa es el tiempo de vida media? Hay que tener cuidado, ¿ya? El tiempo de vida media no es el promedio de tiempo que demora en depurarse un fármaco de la sangre. Es el tiempo que se requiere, ¿ya?, para que la mitad de la concentración se elimine de circulación, ¿ya? La mitad de la concentración, por eso se llama tiempo de vida media, ¿ya? Es el tiempo transcurrido desde la administración hasta que el fármaco se haya depurado
la mitad de la concentración que tenía. ¿Ya? O si quieren, tiempo requerido para eliminar, ¿no?, de la circulación la mitad de la concentración de un fármaco. Eso es la vida media. ¿Ya? Hay otras cosas también que es necesario e importante describir aquí. Esta curva, cuando incrementa primero y luego va a descender, lo que describe debajo es un área, ¿no es cierto? Olvídense un poquito que estamos en medicina y recuerden cuando se divertían con matemática. Esto es un área, ¿ya? Y su nombre así se llama, área bajo la curva. De tal manera que cuando ustedes busquen trabajos de investigación que tengan que ver con farmacocinética o farmacodinamia, les van a hablar bastante del área bajo la curva. Sirve para comparar potencias incluso entre fármacos. ¿Ya? Área bajo la curva se llama esto. ¿Ya? No se olviden de esas cosas importantes. En el eje de las ordenadas, concentración. En el eje de las abscisas, tiempo. O sea, es el tiempo transcurrido desde la administración. Inicialmente va a aumentar la concentración hasta que llega al pico o concentración máxima y luego va a ir disminuyendo hasta que se va a depurar del total. Cuando se haya depurado la mitad, decimos que ese tiempo transcurrido es el tiempo de vida media. ¿Ya? Y lo que describe debajo de la curva es el área bajo la curva. Muy bien. ¿Qué cosa era biodisponibilidad? Era un concepto importante. Era la fracción inalterada del fármaco que lleva a la circulación, o sea, después de haber pasado por el primer paso a nivel hepático. Ese porcentaje venía a ser. ¿Y por qué les hago este comentario del área bajo la curva? Porque hay una forma de medir la biodisponibilidad en base al área bajo la curva, y por ahí he encontrado una pregunta. ¿Ya? Entonces, el área bajo la curva que va a describir un fármaco al ser administrado por vía oral, ¿ya?, respecto al área bajo la curva que describe el mismo fármaco cuando se administra por vía endovenosa, esa fracción también le llaman biodisponibilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y es más o menos lógico de darse cuenta. Miren, el área bajo la curva cuando se administra por vía endovenosa, la totalidad de la dosis llega, ¿no es cierto? ¿O no? Cuando es endovenosa. Será el 100% de la dosis. Y por vía oral no. Por vía oral va a llegar a la sangre, ¿no?, pero habiendo pasado por el primer paso. O sea, es un porcentaje nada más el que va a llegar, es una fracción la que va a llegar a la sangre. Y dividir estos dos valores no sería dividir o obtener el mismo porcentaje de biodisponibilidad, es lo mismo, ¿no es cierto? Porque el área que se va a describir, si regresamos, el área bajo la curva que se va a describir cuando se administra por vía oral, ¿ya?, porque todo este gráfico es en sangre, hasta que haya llegado a sangre el fármaco, ya pasó por el primer paso. Por lo tanto, no va a llegar la totalidad. Obviamente, si administramos por vía endovenosa, seguramente la curva va a ser mayor, ¿o no? Entonces, no es otra cosa que estamos hallando qué porcentaje de ese área total viene a ser el área que describe cuando se administra por vía oral. Es más o menos otra forma de interpretar el concepto de biodisponibilidad. ¿Ya? Si de frente les ponía esto, no hubiéramos entendido bien a qué cosa nos referimos con área bajo la curva. ¿Ya? Pero esa es la cosa más o menos por ahí va. Y ahí están las preguntas que comúnmente nos colocan en un examen. Dice, si la biodisponibilidad de un fármaco es del 75%, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Biodisponibilidad estamos hablando. Sabemos que biodisponibilidad es el porcentaje o fracción del fármaco que llega de forma inalterada a la circulación, ¿no? ¿Qué significará? Que el 25% del fármaco es metabolizado en el hígado, ¿no es cierto? Es más o menos lógico. Siguiente, dice que el 25% del fármaco no es eliminado presistemáticamente, o sea, no tiene nada que ver, no entra con los conceptos, con ninguno. Dice que hemos administrado el 75% de la dosis, tampoco tiene que ver. Que el 75% del fármaco administrado accede a circulación sistémica. Acá ustedes ya tienen D y tienen A, vamos a escoger, y el otro dice que se administra 75% más de la dosis recomendada. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Ya están de acuerdo con que A podría ser o no? Y la D también. ¿Qué cosa era biodisponibilidad? ¿De qué cosa nos hablaba? ¿De lo que se quedaba en el hígado o de lo que llegaba a la sangre? De lo que llega a la sangre. De eso nos habla biodisponibilidad. Entonces, está bien
Esto que dice que el 25% del fármaco es metabolizado en el hígado está bien. Cuando yo leo disponibilidad de 75%, yo sobreentiendo que hay un 25% que se ha metabolizado en el primer paso. Pero ese no es el concepto de biodisponibilidad. El concepto de biodisponibilidad es el porcentaje que llega a la sangre de forma inalterada. Y acá dice que el 75%, coincide con la biodisponibilidad, del fármaco administrado accede a circulación sistémica. A ver, vamos a ver. Y ahí está la alternativa. ¿Ya? ¿Se entiende la cosa? A pesar de que los dos conceptos más o menos van a lo mismo, pero hay que basarnos qué cosa es el concepto de biodisponibilidad. Este vendría a ser, la A vendría a ser un complemento casi al concepto, ¿no? Pero no nos habla de lo que se quede, biodisponibilidad no nos habla de lo que se quede en el hígado, nos habla de lo que llega a la sangre. Entonces eso siempre es importante tenerlo en cuenta, para no caer. Y como siempre lo digo, como acá trabajamos con preguntas, equivoquémonos acá, para que en el momento que dé el examen no se equivoque. Esa es la idea. Porque lo contrario es, nos vamos bien con las ideas, pero nos equivocamos en el examen, y eso no está bien. La idea es a lo revés, más bien. A ver, ¿cómo respondemos esto de aquí, que es más o menos el mismo concepto? Dice, la cantidad biodisponible de un fármaco es la fracción de dosis que llega a la circulación general. Bueno, más o menos está bien, ¿no? La concentración de fármaco que llega a la biofase, nada que ver. No cumple con el concepto. La siguiente dice la fracción de dosis indispensable para la consecución del efecto farmacológico. Tampoco, ¿no es cierto? El siguiente dice la fracción de dosis que llega inalterada a la circulación general. Ese concepto está mucho mejor que la A. ¿Ya? En ambos dice que van a llegar a la sangre, pero esto de inalterada le da, digamos, el concepto de absoluto, ¿no? Es mucho más completo ese concepto. Y el último dice la fracción de dosis que no se metaboliza. De alguna manera también podría complementar, pero no es el concepto está acá, en la D. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. ¿Y por qué insistimos en biodisponibilidad? Porque es pregunta de examen, siempre es pregunta de examen. A ver, ¿cómo analizamos esto? Léanlo primero. Bien, acá dice, está usted administrando por vía parenteral ranitidina a un paciente en dosis de 50 miligramos cada 8 horas. ¿Qué significa que al día cuánto le dan? 150 miligramos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, 150 miligramos le están dando al día por vía parenteral. ¿Ah? Yo sobreentiendo que es endovenosa, ¿no es cierto? Sobreentiendo. Nadie administra ranitidina por vía intramuscular, ¿no? Bien. Dice, conociendo que la biodisponibilidad de la ranitidina es del 50%, como ya estamos manejando el concepto de biodisponibilidad, ¿qué significará? Que de todo lo que yo administro, la mitad llega. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Eso sería o no? Claro, porque si la biodisponibilidad es 50%, significa que solo la mitad está llegando, la otra mitad no llega, se metaboliza. Dice, ¿qué pauta le parece más apropiada cuando pueda administrar medicamento por vía oral para conseguir un efecto similar al que tenía la pauta parenteral? La cosa es muy sencilla. Si doy 50 cada 8, estoy dando 150 en 24 horas. ¿Ya? Si yo sé que solo la mitad va a llegar cuando se administra por vía oral, tendré que duplicar la dosis, ¿no es cierto o no? Entonces ya no daré 150, tendré que dar 300 al día. Ya, y aquí hay una sola alternativa. O le doy 300 de una sola, y muchos hacemos eso, ¿no es cierto? O le damos 150 cada 12. Este es un ejemplo de la vida real. ¿Están de acuerdo con que la alternativa es la B? Sencillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Fíjense, está usando conceptos claros para aplicarlo. A ver, ¿qué haríamos aquí? Dice, se administran 500 miligramos de un antibiótico. No sabemos qué antibiótico será. Por vía oral, dice. Si 140 se metaboliza en el primer paso, ¿cuál es la biodisponibilidad por vía oral de este fármaco? La cosa está sencilla, ¿no? A ver, vayamos. Damos 500 miligramos. ¿Sí? Muy bien. Eso ya lo tienen ustedes impreso, ¿no? Sí, pues la SECRE se ha dado la molestia de soplarles. Ya, está bien, pero igual miremoslo. Ya, si damos 500 miligramos y sabemos que 140 se van a metabolizar en el primer paso, ¿qué significa? Que solamente va a llegar 360. ¿Estamos de acuerdo? Con estos datos, de estos 360 que van a llegar a la circulación, en forma inalterada, esa sería la fracción biodisponible, ¿no es cierto?
Solamente tenemos que ver 360 qué porcentaje es de 500, nada más. 360 entre 500, 72, 0,72 o 72%, ¿no es cierto? Ya saben cómo multiplicar, ¿no? Por 2 a cada uno, ¿no? 0, 0 por 2,72 entre 100, facilito. Muy bien. La alternativa D. Ya, esta sí no está resuelta. Vamos a ver. Dice el área bajo la curva. Ya hemos comentado de a qué se refiere el área bajo la curva. De un fármaco administrado por vía oral. Es de 42. Por vía oral, ¿eh? Mientras que si es administrada por vía intravenosa es de 50. ¿Se acuerdan que había una relación entre ambos? Ya. ¿Qué cantidad de fármaco inalterado llegará a la circulación si administramos por vía oral 250 miligramos del mismo? No tratemos de resolver todo de frente. Aquí lo que necesitamos saber es su biodisponibilidad por vía oral. Vamos a ver, ¿y cómo se obtenía eso? Dividiendo los dos áreas bajo la curva, ¿no es cierto? O sea, sería 42 entre... Así es, área bajo la curva oral entre área bajo la curva endovenosa. Era el otro concepto que había de biodisponibilidad. O sea, 42 entre 50. ¿Eso cuánto es? 84%. ¿No es cierto? Igualito aquí, por 2 y por 2. Arriba queda 84 y abajo 100, ¿no? 84%. O sea, su biodisponibilidad es 84%. Si yo sé que administro 250, yo quiero saber qué cantidad de fármaco llega inalterado a la circulación. Habrá que sacar el 84% pues al 250, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto sale? Ya, ahí está la sopladita. 84% de 250. 210, así es. ¿Se entiende la cosa? ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, muy bien. Incluso podrían aquí multiplicar de frente, ¿no? Porque la fracción es lo mismo. Por 42 entre 50, aquí, entonces al final van a tener que multiplicar 42 por 5. Y la tabla de multiplicar por 5 es sacarle la mitad de un 0, ¿no? ¿Se acuerdan o ya se han olvidado de lo que hacían en aquellos años? Uy, ¿qué pasó? Ya. Muy bien. Seguimos hablando de estos parámetros farmacodinámicos. Habíamos hablado del área bajo la curva, ¿no? Aquí ya le vamos a agregar, en el caso de los antibióticos, un término más, que es el famoso MIC, o concentración inhibitoria mínima, ¿no? MIG. ¿Ya? Esta concentración inhibitoria mínima, ¿qué cosa es? Es la mínima cantidad de antibiótico que se requiere ¿para qué? ¿Para eliminar, para matar a las bacterias? Para inhibir su replicación, nada más. ¿Ya? Entonces, la mínima cantidad de antibiótico necesario para lograr inhibir la replicación de las bacterias, eso se llama concentración inhibitoria mínima. ¿Ya? Y ahí está. Tiene que ver justamente con la concentración. Esa es la concentración inhibitoria mínima. Y aquí nace otro parámetro más. Si todo lo que se dibujaba debajo del área era el área bajo la curva, hay otro concepto que es área bajo la curva sobre el MIG. O sea, lo que está sobre el MIG nada más. ¿Ya? ¿Y por qué quiero que se familiaricen con esto? Porque en un momento más vamos a empezar a hablar de esos términos. ¿Ya? Y nos guste o no, así es la farmacodinámica. Y no es nada difícil tampoco. Simplemente hay que familiarizarnos y utilizarlo bien. Área bajo la curva sobre el MIG. ¿Ya? O sea, será ese área bajo la curva, que podía ser todo, pero considerando solo lo que está por encima del MIG. Nada más. Muy bien. Entonces, en este tipo de estamos hablando exclusivamente de antibióticos en este momento, ¿ya? Porque aquí ya nos abrimos un poquito, ¿ya? Habrá farmacología, ya he dicho, del sistema nervioso, renal, digestivo, que lo van a hacer en cada capítulo. Ya aquí vamos a adelantar la parte farmacodinámica, por lo menos de los antibióticos, porque ustedes van a tener otra clase de antibióticos también, ¿ya? Para complementar, ahí ya no se puede hablar de esto, ahí ya sobre eso vamos a más bien trabajar. Desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, solamente hay dos tipos de antibióticos, o dos grupos, no hay más. ¿Ya? Y son los antibióticos que son dependientes de la concentración y los antibióticos que son dependientes del tiempo. Nada más. No hay otro tercero. Vamos a definir bien eso. Habrá algunos fármacos, un grupo,
que van a depender para que tengan, digamos, un efecto terapéutico bueno, o sea, para que tengan éxito desde el punto de vista terapéutico, van a necesitar que su concentración, que es lo que está de amarillo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la concentración el mayor tiempo posible esté por encima del MIC. ¿Ya? El mayor tiempo posible debe mantenerse por encima del MIC. O sea, si es posible administrar, y ojalá esto se quedara así. ¿Ya? Esos son los antibióticos tiempo dependientes. Fundamental ese concepto. ¿Eh? Si ustedes van a dominar este concepto, 100% les aseguro, van a estar mejor ubicados en antibióticos que muchos colegas especialistas. Y no es nada difícil. Simplemente que a veces nos negamos a, ¿no? Queremos aferrarnos a la tradición. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa era tiempo dependientes? Eran antibióticos que para lograr una, digamos, una acción eficaz requieren estar el mayor tiempo posible, ¿no? Por encima del MIC. Se habla incluso que tienen que estar 4 veces el MIC. ¿Ya? 4 veces el MIC es lo que se habla para ese tipo de antibióticos. O sea, no es suficiente con que esté por encima del MIC, sino debe de estar 4 veces por encima del MIC. La concentración. Para lograr éxito. Ese es el tipo de antibiótico tiempo dependiente y se abrevia así. T mayor que MIC y no se lee, o sea, se abrevia así pero no se lee así. Esto se lee tiempo sobre el MIC. ¿Ya? Tiempo sobre el MIC. Ahora yo les pregunto algo por simple lógica. Sigan a ver el cursor que estoy mostrando. Si yo administro un fármaco, independientemente de la forma que lo administre, ¿yo podré lograr que esta concentración se mantenga así de forma indefinida? No. ¿No es cierto? Pero a la vez eso es lo que necesito para que este fármaco actúe bien. ¿Qué se supone que debo de hacer? Administrar otra dosis más, y otra más, y otra más. O sea, dosis múltiples durante el día. Con la finalidad de que la concentración se mantenga más o menos en ese nivel de 4 veces por encima del MIG. Por eso es que los antibióticos tiempo dependientes se administran en multidosis durante el día. Ejemplo, los betalactámicos. Entonces, no está bien que digamos una amoxicilina, si yo le doy 2 gramos de una sola, es mejor a que le dé 500 cada 8. Falso. Falso. ¿Ya? Porque son antibióticos tiempo dependientes. Dependen de las veces que yo administre la dosis, no de la concentración que le dé. Es diferente a los antibióticos del otro grupo, que son los concentración dependientes. Allá nos vamos a ir familiarizando. Lo primero es que quede más o menos grabado esto. Si lo voy a tener que repetir, no importa, lo voy a repetir, pero tienen que quedar con el concepto bien claro. Ahora, miren, yo sé que más de una vez les han visitado y les han mostrado el Amolexvid, el amoxiclavulánico de 2 dosis al día, ¿no? Amoxidal dúo. Eso no tiene ningún sustento, ¿eh? Por si acaso. Ningún sustento. Y es más, les he traído una fracción de un trabajo de investigación para que más o menos la cosa quede clara. Porque lo que yo digo puedo estar inventándome. Eso es algo importante que ustedes tienen que saber. De repente yo me estoy inventando y les estoy haciendo creer todo. Ustedes tienen que verificar si lo que les digo es cierto, ¿no? Ahí está la tarea digamos, de todos ustedes. Ya, pero sí lo vamos a tocar. Sí lo vamos a tocar. Ojo, no estoy en contra de la industria farmacéutica. Eso es problema de ellos. Pero que no nos pesquen tampoco y nos tomen de tontos. ¿Ya? A mí cuando me vienen a hablar del tema, yo les hablo de lo que conozco y no tienen forma de refutarme. Todavía me dicen, yo no sabía eso. No sabían, pero sin embargo hablan, ¿no? Vamos a ver.